Miércoles 16 de septiembre de 1992. George Soros, el magnate de las finanzas, que curiosamente se parece a una tortuga, se sienta como de costumbre en su sillón a leer el diario. Al abrirlo, lee un curioso titular: Lehman no logra salvar la libra. Ese día algo parece ser diferente. El inversor sonríe y coge el teléfono. Llama a su compañero, Stanley Druckenmiller, y le dice: ya ha empezado. Ese día, ese conocido miércoles negro, la libra colapsó y George Soros pasó a la historia ganando $1.000 millones apostando contra ella, convirtiéndose así en una celebridad mundial y en una de las personas más ricas del mundo. Esta es la historia de cómo el legendario inversor George Soros hizo quebrar al Banco de Inglaterra. Y antes de empezar, quería hacer una especial mención a Hugo Ferrer, que hizo un artículo explicando toda la historia de George Soros y el Banco de Inglaterra en 2020 y me ha sido de gran ayuda para poder hacer este vídeo. También lo podéis seguir en Twitter, que he visto que cuelga información muy interesante. Y también decirte que si quieres apoyar a este canal te puedes suscribir aquí debajo activando las notificaciones y dejando un gran like, ya que hay mucho trabajo detrás de cada vídeo y eso me anima a continuar creando más contenido. Y también puedes compartir este vídeo con un amigo al cual le interese tanto la inversión y las finanzas como a ti. Así empezó todo. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos occidentales tenían claro que los conflictos habían terminado y que era momento de cogerse de las manos y empezar una amistad. Sin embargo, si se quería asegurar una plena cooperación, sería necesario llegar a un alto grado de integración e interdependencia. Por ello, en 1950 se creó la Comunidad Europea del Carbón y el Acero y en el 57 se firmó el Tratado de Roma, el cual constituyó la Comunidad Económica Europea, antecedente directo de lo que hoy conocemos como Unión Europea. Para avanzar, la intención política era clara: querían cimentar este proyecto europeo y que los países compartieran una sola moneda. Así que, como respuesta al colapso del sistema de Bretton Woods en 1971, se creó la primera banda de máximos y mínimos en la que las divisas europeas podían fluctuar entre ellas en un 4,5 y un 9% con respecto al dólar estadounidense, la moneda líder en ese momento. Este sistema se llamó serpiente en el túnel. Pero este sistema, lejos de ser perfecto, colapsó casi inmediatamente, cuando el dólar, que era la moneda de referencia, comenzó a negociarse libremente a partir del 73. Así que con este problema sobre la mesa, los europeos deciden ejercer o aplicar el mismo sistema, pero ahora en Europa, y deciden ligar esta banda a la economía más potente y próspera que tienen, que es la alemana. Por lo tanto, ahora se hace lo mismo que se hacía con el dólar, pero con el marco alemán. En este sistema, las dos principales herramientas para controlar que una divisa permaneciera dentro de la banda permitida eran los tipos de interés oficiales que establecían los bancos centrales y las propias compras de divisas de estos bancos, es decir, intervenciones. Así, si por ejemplo la peseta española de esa época alcanzaba la banda inferior con respecto al marco alemán, el Banco de España compraría pesetas y si hiciera falta también subiría los tipos de interés que pagaba por el dinero para defender la peseta. Y al contrario, si una divisa empezaba a ser muy fuerte, esto forzaría la venta de la divisa por parte del Banco Central y tendría que bajar los tipos de interés para hacerla menos atractiva. Aquí podéis observar los regímenes de divisa de los miembros europeos en este sistema llamado Exchange Rate Mechanism o ERM. A pesar de que el ERM empezó funcionando bien en el 79, el Reino Unido decidió quedarse fuera, aun siendo una de las economías más fuertes que había en ese momento. Sin embargo, la debilidad económica del Reino Unido y una muy alta inflación a finales de los 80 debilitó su posición. Por poner un ejemplo, en septiembre de 1990, su inflación era del 9,12%, cuando la alemana apenas era del 2,97%, es decir, 3 veces mayor. Para cuando por fin el Reino Unido ingresó en el ERM, la economía británica ya estaba entrando en una recesión, al igual que muchas otras economías de los países occidentales. En medio de una recesión, la política monetaria de manual, la clásica, es que el Banco Central de un país recorte los tipos de interés para estimular a la economía.
algo que nos suena y hemos vivido, por ejemplo, en 2008 o en 2020. Sin embargo, cuando bajamos los tipos de interés, nuestra divisa se debilita y el Reino Unido acaba de entrar en este sistema y tenía que mantenerse en ese rango, en esas bandas, por lo tanto era algo contradictorio. Así que entre 1990 y 1992, aparte de mantener los tipos de interés demasiado altos para su situación económica, se realizaron compras masivas de libras para defender la divisa, haciendo uso de las reservas en moneda extranjera, como por ejemplo de marcos alemanes. Todo esto se empezaba a complicar, pero no os preocupéis porque solo acabamos de empezar. En ese momento, el Banco Central alemán, el Bundesbank, que además era el banco central de referencia en el sistema ERM, se encontraba practicando una política de subidas de tipo de interés con el objetivo de frenar las presiones inflacionarias que tenía a causa de la reunificación tras la caída del muro de Berlín. Por lo tanto, aquí hay una gran divergencia de políticas monetarias. Y es que tenemos este sistema basado en el marco alemán y en ese momento Alemania, que estaba viendo una gran inflación, pues quería aumentar los tipos de interés para frenarla. Y esto ejercía mucha más presión al Reino Unido, que estaba entrando en una recesión. Lo más lógico hubiera sido que bajara los tipos de interés, pero no podía hacerlo porque tenía esa presión del marco alemán y de Alemania subiendo los tipos de interés. La jugada de Soros. En ese momento aparece nuestro protagonista, George Soros. Un nombre que normalmente vemos en teorías conspiratorias junto al de Bill Gates, para aprovecharse de esta situación con su fondo Soros Funds. Soros, para mí, alias Tortuga, empieza a estudiar la economía británica y poco a poco se da cuenta de que o bien el Reino Unido se mantenía firme con los tipos elevados, lo que causaría una mayor destrucción económica y desempleo, o bien daba su brazo a torcer y bajaría los tipos de interés, permitiendo que se depreciara la libra. Soros lo veía claro. Sabía que la economía británica no podía mantener esa tasa de interés, incluso apostó a que el Reino Unido abandonaría el sistema ERM aunque fuera temporalmente, dejando que la libra se depreciara. Así que decidió empezar a vender libras esterlinas sin que hubiera un mañana. Además, Soros no estaba solo en esta apuesta contra la libra. Otros de sus amigos inversores y especuladores financieros también comenzaron a vender la moneda británica, lo que hizo que la presión aumentara. Durante ese verano del 92, la presión también se había incrementado contra divisas europeas en dificultades, lo que incluía, como no, a la peseta española y la lira italiana. Y para los inversores que estaban apostando contra la libra esterlina, la pregunta ya no era el qué, sino el cuándo. ¿Cuándo y cuál sería el catalizador que haría que la libra se depreciara fuertemente? Y aquí entra en juego el que para mí es el verdadero protagonista de esta historia, Stanley Druckenmiller, uno de los mejores inversores de todos los tiempos que ha conseguido batir al S&P 500 por más del 20% durante muchos años. Él realmente fue el auténtico protagonista y el que ganó $1.000 millones en un día. Eso sí, los ganó para su jefe George Soros. Druckenmiller se había convertido desde el otoño del 88 en el gestor principal de Soros Funds Management. Y sus comienzos con Soros fueron algo problemáticos porque Druckenmiller no lograba tener tanta independencia de actuación como quería. Incluso había llegado a amenazar con marcharse. Pero con la caída del muro de Berlín, que hizo que su jefe se alejara de las operaciones del día a día para centrarse en promover la causa de la libertad en los países del este de Europa, algo en lo que no entraremos ahora si no volveríamos a las conspiraciones, sino que debemos quedarnos con que esto le fue muy bien a Druckenmiller. De esta manera, Soros ha llegado a comentar que la relación que tenían era como la de un jugador y un entrenador. Para el verano de 1992, Druckenmiller ya se frotaba las manos. Era consciente de esta situación o dilema en el mercado de divisas europeo y ya había tomado una posición bajista contra la libra. Solo le quedaba ver el dinero, show me the money. Por otro lado, el Reino Unido sufría y era consciente de que una subida de tipos para proteger la libra era una idea suicida. Así que, para finales de agosto, Druckenmiller ya mantenía una posición vendida por valor de $1.500 millones. Ahora bien, todavía había un factor que podría hacer que la libra no se derrumbara, y era que el Bundesbank bajara los tipos de interés, la única salvación, ya que así se aliviaría la presión sobre las demás divisas, es decir, Alemania cedería en su misión principal y única de contener la inflación para salvar a los demás países en debilidad. ¿Qué creéis que pasó? ¿Iban los alemanes a pagar los errores de los más débiles? Lehmann el mentiroso.
Septiembre de 1992. Los días 4 y 5 de ese mes, los ministros de finanzas de los países europeos y miembros de los bancos centrales se reúnen en la ciudad de Bath, Inglaterra. Razón de la reunión: Alemania, por favor, sálvanos o nos despiden a todos. Tanto los italianos como los franceses y los británicos, todos países en recesión, presionando fuertemente para que Alemania bajara los tipos, pero apenas consiguieron que el gran presidente del Bundesbank, Helmut Schlesinger, les mirara a la cara. Helmut, que normalmente en las fotos que he visto sale bastante feliz, salió ese día muy cabreado de la reunión, ya que sintió que estaban atacando la independencia del Banco Central, y encima lo hacían ministros de países extranjeros. Tras la reunión, Lamont, el ministro de Hacienda británico en ese momento, que sí que en las fotos parece más travieso, salió corriendo de forma desesperada por la presión que existía sobre la libra. ¿Y qué hizo? Pues lo correcto: mentir. Empezó a vender a la prensa el éxito que había tenido la reunión, a pesar de que solo había conseguido algo que todo el mundo daba por hecho: que Alemania no iba a subir los tipos en el corto plazo. Esa comparecencia ante la prensa no sentó muy bien a Helmut, que ya no sonreía y que encima ya venía cabreado. Se había dado la impresión de que Alemania había renegado de su independencia en favor de otros países. Y es a partir de ahí que empieza lo bueno, o bueno, también lo malo, porque unos días después, el 8 de septiembre, sale Helmut diciendo que no había garantías de las decisiones que tomaría el Bundesbank sobre los tipos de interés. También declaró que tenía poca confianza en el sistema de tipos de cambios más o menos fijos, ERM, entre los socios europeos. Yo aquí ya no me imagino cómo estaba Lamont. Le estaban diciendo que Alemania no estaba ahí para salvar a los socios europeos, y sí para defender la tradición de varias décadas de no permitir repuntes inflacionarios. A partir de aquí, la presión sobre la libra se incrementa, con nuevas oleadas de venta por parte de los hedge funds. Lo interesante es que entre el público que estaba escuchando las declaraciones de Helmut en la ciudad de Basilea estaba el bueno de Soros, que tras oír esto llamó corriendo a Druckenmiller explicándole que varias divisas europeas, incluyendo la lira italiana, que también se encontraba en una situación límite, iban a depreciarse con fuerza. Así que, ya puestos, Druckenmiller vendió masivamente también la lira italiana, una posición que se sumaba a su posición bajista con la lira esterlina. Unos días después pasaron a estudiar cuál era el límite que tenía el Banco de Inglaterra para defender la lira esterlina, llegando a la conclusión de que sus reservas, el punto en el que el Banco de Inglaterra ya no podría comprar más libras, era solo de 44.000 millones de dólares. En el mejor de los casos, se podrían sumar unos 10.000 millones de dólares a esa cantidad, teniendo en cuenta el anuncio que había hecho el Banco de Inglaterra de que podía endeudarse para defender su divisa. Pero tened en cuenta que esta cantidad les pareció irrisoria a Soros y a Druckenmiller, los cuales se burlaban, ya que solo su hedge fund podría dar contrapartida al 25% de esa cantidad. El día 8, el marco finlandés, que no era parte del ERM, cayó un 15%. El viernes 11 de septiembre, la lira italiana cayó por debajo de la banda inferior permitida en el ERM, a pesar de haber subido los tipos de interés hasta el 15%, y de que el propio Bundesbank hubiera comprado liras para defender la caída. Pero llegado el fin de semana, Italia tuvo que negociar su devaluación formal, convirtiéndose en el primer caso de un país miembro del ERM que sufría una devaluación. En esta devaluación, el Bundesbank se comprometió a recortar los tipos de interés como parte del acuerdo. Parece que a Helmut se le había pasado el cabreo, y es que parecía algo bastante positivo, ya que por fin la lira podría respirar. Y efectivamente, el lunes, día 14 de septiembre, esto sí que sentó ligeramente bien a la libra, ya que la promesa de un recorte de tipos de interés por parte de Alemania suponía eliminar mucha presión. Pero el hecho de que una noticia tan positiva solo subiera un poquito ligeramente a la libra, destapó que la libra estaba en una situación muy débil y que ya casi no había riesgo, por lo que incluso George Soros, como ahora veremos, y otros hedge funds empezaron a invertir en contra, pero añadiendo apalancamiento. Y al día siguiente, el martes 15, la libra volvía a declinar fuertemente. Ante la caída, Lamont, el que mentía hace unos días a la prensa, y el gobernador del Banco de Inglaterra, Robin Lake Pemberton, se juntaron para defender la libra al día siguiente a cualquier precio. Primero comprando libras y luego, si fuese necesario, subiendo los tipos de interés. Pero sus planes estaban acabados incluso antes de empezar, ya que ese mismo día, Helmut
el hombre cabreado del Bundesbank, el mayor temor de Lehman, había vuelto y para quedarse. ¿No habías mentido a la prensa desacreditando a mi país? Pues yo voy a dar una entrevista en la que aseguro que lo mejor sería un reajuste de todas las divisas y no solo de la lira italiana. Tras leer esta noticia, a Lehman básicamente le dio un infarto, porque era una invitación aún más directa para que se devaluara la libra. Ese día se fue a la cama con 2 copas de más. Esa misma noche, en Nueva York, Druckenmiller leyó la entrevista de Helmut y entendió que había llegado el día. Ahora sí, al gobernador del Bundesbank le daba exactamente igual lo que le pasara a la libra y a Helmut. Y Druckenmiller sabía que no iba a ceder recortando más los tipos de interés. El miércoles negro. Analizado esto, Druckenmiller le comenta a Soros que va a empezar a incrementar su apuesta en contra de la libra de manera gradual. A lo que Soros le responde: eso no tiene sentido. Si la noticia es verdadera y hay tan poco riesgo de apostar contra la libra, tienes que vender masivamente la libra. ¿Por qué no vender 15.000 millones? Ataca a la yugular. Y aquí destaco que eso ha definido también mucho la relación entre Druckenmiller y Soros a lo largo de muchos años. Mucha gente dice que Druckenmiller era realmente el genio detrás de todas las operaciones, pero que muchas veces no confiaba en él mismo y no tenía esa convicción que sí que veía Soros, y por lo tanto era Druckenmiller el que ideaba las ideas, pero era Soros el que tenía la valentía de poner los huevos en la misma cesta. Por lo que de esta forma pasaron de una posición bajista de 1.500 millones a una 6 veces más grande, de 10.000 millones de dólares, es decir, poniendo en riesgo 3 veces su patrimonio, o lo que es lo mismo, utilizando un apalancamiento de 1 a 3. El resto de ese día, Soros y Druckenmiller vendieron todas las libras que pudieron. Al día siguiente, miércoles 16 de septiembre, la libra abrió en la banda inferior de lo que se le podía permitir cotizar dentro del sistema ERM. Y el Banco de Inglaterra, en su obligación de mantener la libra dentro de las bandas y como parte del plan de Lehman, hizo compras por valor de 1.000 millones de libras antes de las 8:40 de la mañana. Pero estas compras no tuvieron efecto ninguno y la libra siguió en el mismo nivel, ante la presión vendedora de muchos operadores queriendo vender miles de millones de libras. Ante tal fracaso, Lehman seguía vivo y llamó a John Major, el primer ministro, diciéndole que la intervención había sido un fracaso y que había que subir los tipos de interés para defender la libra, ya que el Banco de Inglaterra se estaba quedando sin munición. Aunque en un primer momento este se negó, Major aceptó que se subieran los tipos de interés en un 2%, una magnitud enorme para defender la libra de las ventas. Y es que al subir los tipos de interés, haces que las personas que están en corto o que han vendido, en este caso, libras, tengan que pagar ese interés anualmente. Así, si un hedge fund estaba bajista de libras esterlinas por valor de 1.000 millones y el tipo de interés era del 12%, que era el nuevo tipo de interés tras la subida del 2%, al cabo de un año tendría que pagar por su posición bajista la no poca importante cifra de 120 millones de libras. Y encima este coste se disparaba si el hedge fund, como era el caso de Soros, estaba invirtiendo de manera apalancada. Apostar a la baja en divisas no solo tiene el coste de poder estar equivocado y tener que cerrar en pérdidas, sino que además supone el pagar este interés. Si pasa el tiempo y no ocurre nada, las pérdidas se pueden comenzar a multiplicar. Sin embargo, a pesar del alto coste que suponía financiar estas posiciones bajistas, los hedge funds, como el de Soros y Druckenmiller, ya estaban convencidos de que el momento había llegado y que ya nada se podía hacer para evitar la devaluación de la libra. Tal es así que tras el anuncio de la subida de tipos, la libra tampoco reaccionó, simplemente había entrado en un coma. La teoría de las autoridades británicas no funcionó contra la convicción de los operadores. En ese momento, Lehman se dio cuenta de que habían perdido la batalla, que no había nada que hacer y que mantener la libra artificialmente alta contra el marco alemán le estaba costando a los contribuyentes una fortuna. Todo para financiar una recesión que solo iba peor. Pero, para su sorpresa, tras comunicarle esto a su primer ministro, John Major, este le respondió que subía los tipos de interés un 3% más, hasta el 15%. Pero incluso tras esta decisión, la libra siguió sin responder, y los operadores de los hedge funds ni se inmutaron al entender que solo era un acto de desesperación del gobierno. Finalmente, esa misma tarde, el Reino Unido canceló la subida del 3% y anunció su salida del ERM. Ese miércoles 16 de septiembre sería bautizado para siempre como el miércoles negro. Britain's best interests are served by suspending our membership of the exchange rate mechanism.
Después de que la libra esterlina abandonara el sistema de cambio, se depreció un 15% contra el marco alemán y en los siguientes meses los tipos de interés bajaron hasta un 7%. Obviamente el Banco de Inglaterra no quebró, ya que técnicamente un banco soberano no quiebra al poder imprimir su propia moneda, pero con la caída de la libra, el fondo de Soros y Druckenmiller ganó más de 1.000 millones de dólares. Y otros operadores también tuvieron un gran día, como Bruce Kopner, que ganó 300 millones, nada mal, o Paul Tudor Jones, que ganó 250 millones. En todo caso, al ser el fondo más beneficiado de todos y el que lideró la operación contra la libra esterlina, hizo que Soros, una celebridad mundial, con el título llamativo de ser la persona que quebró el Banco de Inglaterra ganando 1.000 millones en la operación. Cuando para mí, como ya hemos dicho, el real protagonista de la historia fue Druckenmiller. Me podéis también dejar en los comentarios qué opináis vosotros sobre esto, si realmente para vosotros es Soros el protagonista o es Druckenmiller. A pesar de que en esta historia tanto Soros como Druckenmiller solo fueron unos observadores dentro de estas guerras entre socios europeos, la fama al final se la gana quien se lleva el dinero. Incluso el mismo ministro francés de finanzas, Michael Sapin, llegó a sugerir que había que guillotinar a estos especuladores que se beneficiaron de la caída de las divisas europeas. En conclusión, este episodio de George Soros y Druckenmiller nos muestra una vez más cómo la especulación financiera puede tener un grandísimo impacto en la economía real. Soros es un personaje muy controvertido, mucha gente lo admira, mucha gente lo detesta, lo odia, hay muchas teorías conspiranoicas alrededor de él, también tiene mucha historia, es un hombre que tiene mucha historia, pero en este vídeo nos estamos fijando objetivamente en cómo él era como inversor. Y obviamente nadie puede cuestionar su significativa influencia en el mundo financiero. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Lo he hecho lo más ameno que he podido, explicando todo de manera sencilla e incluyendo algunos toques humorísticos para que no sea tan aburrido, porque al final es historia financiera. Si os ha gustado, os pido que para apoyar a este canal os suscribáis aquí debajo activando las notificaciones y dejéis también un gran like, y os dejo aquí otro vídeo que os puede gustar si os ha gustado este, en el que explico la historia de Long Term Capital Management, un fondo que se creó con las personas más listas y brillantes del mundo, incluyendo premios Nobel de Economía, y que acabó quebrando. Les dieron para gestionar 1.300 millones que perdieron. Como siempre, recordad invertir con cabeza.